Cuando comenzamos a avanzar entre las calles, los caminos, aquellos pasos sigilosos de los viandantes, damos vuelta a la derecha, seguimos un rumbo que para muchos no tiene sentido, pero para nosotros es nuestra historia de vida. Nos damos cuenta que adentrarnos en ese laberinto de la ciudad implica no solamente observar desde la distancia lo distinto, sino también ir comprendiendo cómo se van tejiendo esas urdimbres entre silencios, acuerdos tácitos, diferencias, heterogeneidad, dinamismo, fluidez y una acera que se convierte en una pista resbaladiza de símbolos y significados. Es de esta manera como iniciamos el día de hoy nuestra segunda lección en relación a estas discusiones vinculadas con la antropología urbana, y el día de hoy iniciamos con esta inspiración proveniente del egregio pensador Manuel Delgado, y especialmente en su obra de Animal Público, que al final de los años termina siendo un tratado inevitable para todos aquellos que nos apasionamos por el estudio, la reflexión y la intervención de los espacios urbanos. En ese sentido, en este capítulo número 1, que forma parte del objetivo de nuestra revisión, tendremos que ubicar esto que llama Manuel Delgado la heterópolis, la experiencia de la complejidad. Menuda tarea que nos hace el autor, en un sentido de provocarnos primeramente acerca de la necesidad de madurar, acerca de esta distinción muy particular que existe entre la ciudad y lo urbano. De una manera muy tajante nos dice: ciudad y urbano no son sinónimos. La ciudad tiene todos estos elementos como los que llamaba Ernest Egli, vinculados con el corazón latiente, con las arrugas, con un proceso de estructura, con una manera en la cual se fragua la memoria, la pertenencia y la identidad. Usualmente a la ciudad la comprendemos desde el punto de vista de la densidad, de la agregación y sobre todo de la inestabilidad de un conjunto de extraños y de individuos heterogéneos. Sin embargo, usualmente también tenemos esta idea de que la ciudad se contrapone hacia el mundo del campo, vinculado con la naturaleza, o sea, a este concepto que durante mucho tiempo primó para llamar a estos paisajes no citadinos paisajes rurales. Sin embargo, no toda ciudad tiene de facto una vida urbana. La urbanidad no es una característica intrínseca de las ciudades, dice Manuel Delgado. Lo urbano tiene que ver más con un estilo de vida, como lo señalaban los pensadores de la Escuela de Chicago, que es producto de la modernidad, y la ciudad como ese artefacto que tiene que ver con un producto de la naturaleza, pero de una naturaleza en particular, de la naturaleza humana, esa que se divierte conectando puntos a partir de puentes, esa que va estableciendo corredores, grupos concéntricos, pasajes, trayectos, tránsitos, trayectorias. Al final, dice Manuel Delgado, lo urbano tiene que ver con todo aquello que se va disolviendo, con esa escalera movediza, con estas arenas que muy pocas veces tienen estabilidad, pero que sin embargo en ese movimiento genera su propia lógica de conexión. Es interesante que, por lo tanto, para este autor, justo esta idea de la heterogeneidad, del dinamismo, de la complejidad, forman parte de las características muy particulares del mundo del urbano.
Es por así decirlo que para Manuel Delgado todos aquellos individuos que establecen como nicho ecológico el mundo de lo urbano los llama urbanícolas, y que a partir de sus modos de relación, modos de negociación de sus distancias y de sus diferencias, establecen un locus, un sentido de unos otros, aunque sea fragmentado, precarizado y sobre todo espontáneo, que tendrá que ver con situaciones particulares vinculadas hacia la noción de espacio y tiempo, pero que al mismo tiempo van generando modos de conexión con mundos totalmente disímbolos. Por lo tanto, nos habremos dado cuenta que desde esta distinción, la ciudad tendrá que ver más con esta lógica de su búsqueda del archivo de la memoria, de la confección de la identidad, de la estructura, del momento, de ese paso del espacio al lugar, de estas construcciones de certezas, estas rutinas, estas transmisiones, estas tradiciones, estas interlocuciones que tienen que ver con relaciones estructurantes. Si lo organizásemos, como dice el autor, a partir de dicotomías, veríamos que el mundo de lo urbano se centraría más en la movilidad, en el espacio dislocado, en el anonimato, en el movimiento, en los espacios de intersticios, en los territorios que van y vienen, circulan y establecen una sociedad urbana. Es interesante que cuando vamos estableciendo paso a paso el desarrollo de esta lectura, Manuel Delgado establece una revisión bastante detallada de los distintos enfoques que han existido, no solamente desde la antropología, sino obviamente desde la sociología y especialmente desde una sociología híbrida, una sociología empírica, una sociología que busca poder dialogar con otras disciplinas, porque obviamente el estudio de lo urbano desborda los campos disciplinares. Desborda, por ejemplo, aquellos paradigmas elaborados por la antropología urbana, específicamente desde esta antropología que trató de yuxtaponer el modelo de estudio de pequeñas comunidades a identidades territorializadas específicas en las grandes ciudades, pero que sin embargo al momento de ponerlos a prueba, justo se diluían dentro de estas conectividades. Es interesante cómo desde ahí, por ejemplo, otra escuela del interaccionismo simbólico, establecido en sus distintas personalidades y teniendo en el egregio Irving Goffman, una construcción muy interesante de los modos de relación desde el anonimato, desde la cercanía y desde la distancia que pueden tejer los espacios al interior de las relaciones de los sujetos. Estos sujetos que poco a poco se van cambiando y van transformándose en actores, en la construcción de personas y en individuos que van fluctuando al interior de cada uno de esos recovecos que nos confirma la ciudad. Al mismo tiempo que la ciudad genera sus rincones, parece que lo urbano lo que hace es que los desplaza. Los posibilita al movimiento como si se tratase de una resbaladilla, en la cual justo las identidades, la memoria y los modos de hacer cultura intentan implantarse en un sentido de raíz, pero al mismo tiempo gozan de la posibilidad de su movimiento, del flujo y de la reinvención. Es interesante que cuando desde este punto de vista observamos los planteamientos de Manuel Delgado, entonces ubicamos a lo urbano y la urbanidad ya no solamente como un estilo de vida, sino también lo ubicamos como una cualidad que establece procesos y principios dentro de la estructuración de la vida cotidiana, dentro de la estructuración del espacio y del tiempo y dentro de la constitución de modos de relación en el sentido de su habitabilidad en un ecosistema transformado. Por lo tanto,
esta idea de la heterópolis tendrá que ver con su cualidad en términos de la heterogeneidad y dinamismo de las estructuras estructurantes. Es interesante que justo en esa afirmación observa Manuel Delgado cómo estos primeros pensadores de la Escuela de Chicago establecían perfectamente una división entre la ciudad ortogénica y la ciudad heterogénica. La ortogénica vinculado hacia los centros, hacia la participación, hacia la historia, hacia la memoria, y aquella heterogenética vinculado hacia las interacciones de lo distinto. Por un lado, esta construcción del sentimiento de lo común, y por otro lado, en esta pluralidad, en esta efervescencia y en esta precariedad de conexiones. Es interesante que desde ahí podemos observar, ya no solamente a partir de 1940, 1950, cómo las ciudades comenzaron también a generar sus propios modos particulares desde sus configuraciones históricas, sus modos muy hacia el estilo identitario de las ciudades de cómo entender a la urbanidad. De tal manera que en esta lógica del urbano no solamente observamos estos procesos y estas dinámicas del flujo, la precarización, la inconsistencia, la inconmensurabilidad, al mismo tiempo que la recursividad, la no linealidad, sino también es importante que observemos que justo dentro de ese espacio donde conviven los urbanícolas existen procesos de desigualdad y asimetría. Es interesante cómo en estos espacios de movimiento, de conectividad, de flujo, de modos de relación, también se presentan las asimetrías históricas, también la desigualdad establecida desde conjuntos relacionales en términos sociales, políticos y económicos están plasmados. Es por lo tanto que desde este punto de vista ya no solamente estamos observando a lo urbano como un escenario heterogéneo lleno de posibilidad, sino también lo estamos ubicando dentro de una construcción social, política, económica e histórica, para lo cual se le adhieren distintas ubicaciones en términos de cómo todos estos sujetos que están relacionándose en las calles, las plazas, las avenidas, los espacios públicos y las fronteras establecen sus distancias o sus cercanías en relación a aquello que se identifican de manera colectiva. Por lo tanto, para Manuel Delgado, una de las tareas apremiantes de la antropología urbana ya no es ubicarse en este paradigma de antropología en la ciudad o de la ciudad, sino más bien ubicar el fenómeno de lo urbano como este fenómeno de flujos. Tiene, dice Manuel Delgado, esta antropología urbana que comportarse de la misma manera que su mismo objeto de estudio, resbaladizo, que al momento de atraparlo como una nube se escabulle o al momento de poder asirlo termina diluyéndose entre el viento. De tal manera que su idea en términos metodológicos es muy clara. Si esta antropología urbana de verdad quiere serlo, tendrá que entonces flotar en términos de su modo de registrar, analizar y sobre todo caracterizar esa realidad cultural que está en constante movimiento. Esta etnografía flotante que señala Manuel Delgado es una etnografía que pretende estar multisituada en distintos puntos de observación, funcionar en distintas escalas y en distintas medidas para poder otorgar a quien observa una posibilidad de interpretación que vaya más allá de una sola idea. La idea de la etnografía flotante, según Manuel Delgado, tiene la posibilidad de ser plural, de ser posible frente a esta realidad que está frugal en movimiento y de poder otorgarnos una cercanía al mismo tiempo que una distancia desde distintos ángulos y modos de interpretación de la realidad.
Al final, esta idea de la heterópolis está totalmente arraigada con los 3 principios básicos de los sistemas complejos: la no linealidad, la recursividad y la autoorganización. Podremos construir una antropología que vaya más allá de procesos lineales de registro y que pueda ser recursiva con la realidad que pretendemos ubicar. Esa será parte de nuestra meta en términos metodológicos.